La historia del gran imperio inca tiene tres grandes hitos que dan a grandes rasgos importantes referencias de su historia. Primero, sus orígenes legendarios, la famosa leyenda de Manco Cápac y Mamaugio. Segundo, la guerra contra los chancas. Tercero, el famoso conflicto bélico entre Huáscar y Atahualpa, el cual terminó derivando y finalizando con la victoria de Atahualpa y la posterior conquista del Perú. De estos tres hitos, el menos conocido por la población peruana es el número 2, la guerra inca contra los chancas, seguramente porque de los incas o de cualquier gran imperio se tienen que conocer sí o sí, de cajón, los orígenes y el final. Bueno, es por eso que decidí dedicar este episodio a ese hito injustamente poco conocido, porque importancia para la historia inca, vaya que tiene. Ya veremos por qué. Antes de empezar, debo mencionar que como columna vertebral del episodio de hoy, me he basado exclusivamente en la crónica de Don Pedro Cieza de León, uno de los grandes cronistas de la historia del Perú. Esto lo digo porque existen 10 versiones, hasta 10 versiones de peso sobre esta guerra, y de estas, la más cercana a la fecha de los hechos es la de Don Pedro Cieza de León, a pesar de que aún así existe un siglo de diferencia entre la redacción de su crónica y los hechos en mención en este episodio. Y también porque esta versión es la que más intersecciones tiene con las otras 9. Aún así, aclaro nuevamente, no la tomo como letra indeleble, pues la inexistencia de escritura inca es nuestro principal obstáculo para reconstruir esta historia. Pero como dicen, si la vida te da limones, haz limonada. Con todo y lo mítico, distorsionado y debatible de esta guerra, vale la pena darle su sitial de importancia en la historia inca. Para los interesados en el tema, les recomiendo el libro de Clementina Badcock de la guerra entre incas y chancas. Ahí podrán encontrar las múltiples versiones de esta guerra con sus respectivas fuentes, interpretaciones y los respectivos también comentarios de la autora. Un librazo. Ahora sí, empezamos. Con la sangre de mis venas, aunque vos me quieras ver, tus puertas se han de teñir, ingrata en otro poder, por esta causa no he de volver. La Confederación Chanca, o simplemente los Chancas, quienes fueron un grupo de curacazgos que coparon culturalmente una buena porción de la actual región de Apurímac, parte de la de Ayacucho y en menor medida de la de Huancavelica, y cuyo centro principal era Paucaray, cerca de la frontera entre Ayacucho y Apurímac, atacaron a los incas en el año de 1438 según estimaciones de varios historiadores. Atacaron con la evidente intención de acabar con su poderío e influencia en las regiones colindantes a los dominios chancas. La convicción chanca de atacar a los incas en ese momento estuvo sostenida en el hecho de que Viracocha Inca, el soberano cusqueño, estaba, como se dice popularmente, jugando sus descuentos. Era un hombre de edad avanzada y esto era signo de debilidad ante sus enemigos. Viracocha ya había designado a su sucesor en el trono, su hijo Urco, cuando los chancas atacaron. Debo recalcar también el hecho de que esta no era la primera vez que los chancas atacaban a los incas. Tiempo antes, cuando Viracocha Inca viajó hasta el Collao para apagar focos rebeldes en esa zona, los chancas atacaron en lo que consistió el primer enfrentamiento entre incas y chancas, lo cual derivó en la victoria inca y el pedido de perdón de los chancas ante el soberano. Es entonces que Viracocha hizo algo muy común cuando los incas sometían a otro pueblo:
Les impuso gobernantes de su corte y les obligó a pagar tributo. Sin embargo, en esta segunda oportunidad la cosa empezó diferente, pues apenas coronado con la Mascaipacha, una especie de corona inca, Urco le dejó el gobierno a su hermano Inca Yupanqui y se fue a una casa del placer, así, textual, tal cual lo estoy diciendo, casa del placer. Esto es textual de la crónica de don Pedro Cieza de León, quien en síntesis pinta a Urco como un hombre cobarde, lujurioso, vicioso, borracho y perezoso. Recordemos que Cieza de León se basó en testimonios de los nobles cusqueños para hacer esta descripción. Y bueno, como les decía, los chancas aprovechan la ausencia de Urco para atacar la ciudad del Cusco. Así los hermanos Astu y Omahuaraca, curacas chancas, avanzaron hacia Cusco y en el camino fueron conquistando otros pueblos. Cuando Viracocha Inca dio cuenta de esto, decidió replegarse desde Jaquijahuana, actual provincia de Anta en la región Cusco, hacia Yucay, mientras que Urco no atinaba a hacer nada. Y la única decisión de peso que terminó tomando fue su huida al Cusco. Todo esto según la crónica de Cieza de León. Agrego que según Valdemar Espinosa, la rendición de Viracocha fue totalmente sumisa e inclusive aceptó ser vasallo de los jefes chancas. Como les decía también, los chancas avanzaron hacia el Cusco y los nobles de la ciudad imperial le suplicaron entonces a Inca Yupanqui que tomara las riendas de la caótica y crítica situación. Incluso le llegaron a confesar que ellos fueron determinantes al momento en el cual Viracocha Inca eligió a Urco como su sucesor. Resulta que el soberano inca quería darle el poder a Inca Yupanqui, pero dadas las presiones de las panacas, que eran las familias de cada individuo que había tenido el papel de inca, de soberano inca a lo largo de la historia, tuvo que escoger a su hijo Urco como su sucesor. Recordemos que si bien es cierto, el soberano inca tenía la facultad exclusiva de escoger a su sucesor, la presión de las panacas era condicionante a la hora de tomar tan importante decisión. Inca Yupanqui aceptó liderar la defensa del Cusco ante el inminente asedio chanca y pactó con los nobles cusqueños una reconsideración con respecto a quién debería ser el sucesor de Viracocha Inca una vez que la guerra hayase terminado. Durante el asedio, los chancas se asentaron en el cerro de Carmenca, en el actual barrio de Santa Ana, una colina en el Cusco. Los intentos de paz por parte de Inca Yupanqui fueron en vano. La última carta de paz fue una recontratensa entrevista entre él y Astu Huaraca. Y digo recontra porque se dice que tuvo insolencias e insultos de ambos bandos, hasta llegar a los golpes y obviamente esto derivó en la vía de la guerra, una guerra que finalmente ganaron los incas y que provocó la huida de Astu Huaraca junto a 500 maltrechos sobrevivientes de su ejército, quienes se marcharon hacia Andahuaylas, su zona de confort. Ya se imaginarán cómo estaba Inca Yupanqui. Entró triunfante al Cusco y tras una reunión con los nobles de dicha ciudad, en la que contrastaron la actitud cobarde de su padre Viracocha Inca y en la aún peor accionar de su hermano Urco con la heroica defensa que hizo Inca Yupanqui, resolvieron pues el ascenso al poder de Inca Yupanqui, quien de ahí en adelante sería conocido como Pachacútec, que significa transformador de la tierra. Y vaya que se ganó ese apelativo. Urco quiso dar explicaciones de su cobarde actitud, pero ni siquiera se le permitió volver al Cusco. Otros cronistas, sin embargo, apuntan a que Urco murió en una batalla causada por su conspiración contra el nuevo soberano inca, mientras que Viracocha Inca falleció al parecer poco tiempo después. El historiador experto en historia precolombina Amnir Nir resalta que los chancas, si bien perdieron la guerra, aún no se trataba de una conquista propiamente dicha. Esto recién llegaría tiempo después. Nir se basa en que por el momento los chancas se vieron obligados a proveer hombres para las guerras de expansión inca, además de dar asesoría bélica al soberano Pachacútec. Es más,
El propio Astuwaraca le dio asesoría personal a Pachacútec en su campaña de expansión en el Collao, por lo que gozaron de un régimen especial de alianza con los incas. Entre las consecuencias de esta guerra figuran que Inca Yupanqui exigió a los orejones del Cusco designarlo gobernante. También Pachacútec mandó a enterrar a los enemigos chancas a la usanza de las guerras incas. Astuwaraca fue incorporado al ejército inca, según el relato de Pedro Cieza de León, aunque debo también mencionar que según otras crónicas esto no fue así, y finalmente, y por lo que más se le conoce a Pachacútec, conquistó nuevas regiones. También hizo reformas en el Coricancha, ordenó postas en los caminos, dispuso el uso de una sola lengua en el imperio, entre otras obras y otras disposiciones que tomó. Pachacútec fue, en definitiva, un inca bisagra. Con él empezó la verdadera expansión del Tahuantinsuyo, con la cual el imperio inca se consolida como lo que terminó siendo la máxima síntesis cultural de la civilización andina, cuya grandeza causa asombro y captura la atención del mundo hasta nuestros días. Pero esas, como siempre digo, esas son otras historias que abordaremos próximamente.